Cuando se visita Esmeraldas, casi siempre pasamos por Atacames. Aquí la gente subsiste especialmente con actividades relacionadas al turismo. En este mercado ubicado frente a la playa, encontramos varios productos artesanales que se elaboran dentro de Atacames, pero también afuera. Este es el caso de los artículos de coco y tagua. Hacemos un poco lo que es collar, pulsera y los otros materiales lo compramos hecho para la venta de las personas. Ahorita lo que más está saliendo es la tagua. O sea, con la tagua se están haciendo algunas cosas, lo que es palmera, delfines, y eso es lo que más sale. El coco y la tagua son frutos de palmeras que se producen en las zonas cálidas de manera natural y espontánea. El coco es una planta bien distribuida en todos los países tropicales del planeta y se conocen alrededor de 40 especies. El coco tiene propiedades diuréticas, laxante, es expectorante, purificador de la sangre, es antiparasitario, emoliente y su nivel proteico estimula el crecimiento y la memoria. Ahora hablemos de la tagua o marfil vegetal, Phytelephas aequatorialis. Crece en los bosques húmedos tropicales del Pacífico. Aquí en Ecuador, crece especialmente en los bosques de Esmeraldas y Manabí. La planta tarda de 14 a 15 años para producir los primeros frutos y no se interrumpe la producción mientras la planta está viva. Un ejemplar de 35 a 40 años de edad ofrece 3 cosechas al año y puede producir entre 15 a 16 mocochas o cabezas llenas de pepitas de tagua. Conozcamos ahora algunos usos tradicionales que se dan a la tagua. Bueno, empezando desde el nacimiento de la tagua, se le toma como una bebida diurética y tiene el poder de sanar las vías urinarias, los riñones, toda esa cuestión. Esto cuando está tierno, se le vuelan las puntitas que va apareciendo en la mococha y se va reuniendo el agua en un vaso, una taza, según la cantidad que quiera tomarse. Entonces, beben eso, es un agua muy fresca, hidratante como la bebida del coco. ¿Ya? Entonces, y además también se come la pulpa. La pulpa tiene muchas vitaminas, ¿no? Entonces, es muy apreciado esto cuando está tierno. La gente todavía acostumbra a beber esto. También le aprovechan la planta, la hoja es muy grande, entonces antes entechaban eso. En vez de tejas le ponían una sobre otra y tenían su techo. Entonces, desde el principio es muy aprovechada esa palmera. El consumo de los frutos tiernos de la tagua en calidad de verdura fue reportado en el siglo XIII. Más tarde, se sabía que el meristemo o yema, que es el conjunto de hojas embrionarias muy tiernas y muy suaves de la punta de la planta, se usaba cocinada como si fuera una col. Los usos tradicionales del coco y la tagua han cambiado en Atacames y lo han hecho acorde a las necesidades y exigencias del mercado. Hábiles artesanos transforman estos frutos en hermosas figuras y utensilios que gustan a los turistas. Son productos que no se hacen en serie, así que cada uno tiene su propia particularidad y belleza. Ahorita voy a hacer un llaverito en tagua, ¿no? Aquí le estamos dando la forma de este llaverito. Y aquí le vamos a hacer una especie de adorno aquí en la... Ese está todo el proceso de lijado. Vamos a pintar. Este es un tinte colorante de ropa. Pero el proceso más rápido se hace este. Este es solamente el pintado por dentro.
o sea, de un solo lado del llavero. Este se llama glass o vidrio líquido, como lo quieran llamar. Este vamos a tomar, se ponen 2 medidas iguales, ¿no? Aquí le vamos a poner 1 centímetro a cada uno. Esas son 2 partes iguales. No se le puede poner ni un poco más ni un poco menos porque no nos seca. Esto lo ponemos aquí encima. Lo ubicamos bonito. Ya, ahí está terminado el llavero. Esto se lo deja secar aproximadamente 4 horas. Para serles sincero, más he aprendido así en la práctica. No es que he seguido cursos y esas cosas, no. Es lo que uno ya se dedica más a esto, poco a poco va aprendiendo. Porque al principio es un poco difícil, uno hasta los dedos se los lija. Claro. Don Alberto Cabeza es presidente de la Asociación de Artesanos La Perla, que reúne a 61 miembros de artesanos que trabajan con coco, tagua, conchas y su comercialización. La organización hace tiempo atrás se formó con el objetivo de las personas tener su pequeño negocio en la playa. Porque aquí en Atacames lo importante es de ser organizado, porque el resto usted no puede trabajar así fácilmente. Tiene problemas con las autoridades, lo que es el municipio más que todo. Y aquí en Atacames la mayoría de las personas nos dedicamos a la artesanía, porque si usted se da cuenta en Atacames está saturada en artesanía. Entonces nosotros más lo dedicamos a eso. En mi taller hacemos creaciones de cosas amorfas y le damos vida a lo que no parece tener vida, ¿no? O sea, reciclamos todo acá y trabajamos en tagua también, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos en bien, ¿no? Para renovar máquinas que prácticamente hagan otras cosas. Claro, que nos permitan competir, porque nosotros sí estamos capacitados para eso. Y proyectarnos al mercado internacional, pero con un apoyo, porque solos no, tampoco podemos. Tenemos socios, por ejemplo, que se dedican solo al comercio. Claro, solo al comercio, y los que elaboramos el producto, digamos que de los 60 y pico socios que somos, hemos de ser la mitad, pongámosle así. Hay cosas que sí nos vemos, pero otras cosas sí las sacamos nuevas nosotros. Toca tratar de innovar algo que no esté en el mercado. Llegue al mercado y se lo venda rápido, que es lo que uno busca. Claro que sí es bueno. Este año, por ejemplo, estuvo bueno. ¿Para qué? ¿Cómo se ve usted de aquí a unos 5 o 10 años, don Alberto? ¿Cómo me veo? Siendo un gran productor de artesanía, exportando, si es posible, afuera del país. El coco y la tagua son productos de la naturaleza, productos indispensables para la supervivencia de estas personas, ya sea como alimento, como techo de las viviendas o como materia prima para la elaboración de artesanías. El coco y la tagua siguen marcando el estilo de vida de los campesinos que los cultivan y recogen del bosque, como el de los artesanos que usan su talento y capacidad innovadora para crear productos apetecidos por los miles de turistas que visitan Atacames cada año.